Sí, bienvenidos a otro video, otra lección que en esta ocasión quiero explicar las imágenes y los imperios que profetiza en el libro de Daniel 2 y Daniel 7, que los dos corroboran y también corrobora con el cuarto libro de Esdras, que apoya por lo menos la parte de los 10 pies y la águila. Se explica mejor y lo dice en el propio libro de 4 de Esdras, que a Daniel no se le explicó esta última bestia muy bien, y se explica en el cuarto de Esdras, en el capítulo 11 y 12. Y Dios nos da licencia, y nuestro Dios Yahweh, en el nombre de su Hijo Yahushai, vamos a empezar sin más dilación. Vámonos recio. Entonces lo que pienso hacer, primero voy a leer, vamos a leer esto, el capítulo 2, y lo vamos a entrar en un análisis, y después el 7 y lo analizamos en el análisis. Y claro que todo tiene que ver con estas imágenes y estos imperios, pero vamos a dejar que un profesional lo lea y después analizamos lo que significa. Empezando con el capítulo 2. Capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no... Entonces, si se dieron cuenta que los llamados magos caldeos, que la antigua región de Caldea era el sur de lo que es Irak hoy, que esa gente es la misma gente de Etiopía. Y hay una escritura en la Biblia que dicen que la gente de los caldeos se fueron empujados por los amorreos. Y yo nunca me expliqué qué ruta tomaron, porque estando aquí en el área de Irak y Kuwait, nunca me expliqué cómo se podían ir y llegar hasta acá, Etiopía. Y hay un arqueólogo reciente que buscaba la Torre de Babel y resulta que no la encontró en Babilonia, Babilonia está un poco más al norte. No sé dónde está exactamente, pero está un poco más al norte que la actual Torre de Babel, que está por aquí más al sur. La primera ciudad que después del diluvio fue esa ciudad que empezó Nimrod, que era del reino de Cus, que son Etiopía. Resulta que ese arqueólogo encontró esa torre que no está completa, y como dice la Biblia, encontró evidencias de invasión extranjera. Y a esos extranjeros, como dice, creo que es en Jeremías, después se los busco, donde dice que a los hijos de Cus son similares a los hijos
de Israel, que esa es una mala interpretación de los hebreos israelitas, las sectas de israelitas, como los hebreos israelitas dicen que eso quiere decir que los etíopes son similares a los israelitas porque son negros, pero no se refería al color, ni tampoco se refería al reino de Judá, se refería al reino de Israel, que son los indígenas y los latinos, que no se parecen nada a los etíopes. Lo que estaba diciendo es que se parecen en que los sacaron de la tierra donde eran. Porque a los indígenas los sacaron de aquí, se los llevaron aquí a Irak, a Mosul, y ellos escaparon por los ríos de Babilonia y se fueron al Nuevo Mundo. Y igualito, dice una escritura que igualito son los hijos de Etiopía, igualito a los hijos de Israel, porque a ellos les pasó lo mismo. A ellos los sacaron de ahí y se fueron por el mismo mar, por este mar aquí, pero ellos no fueron a dar al Nuevo Mundo, ellos fueron a dar aquí a África. Y ya encontraron la evidencia de la evidencia arqueológica, que ellos vinieron a dar aquí. Unos fueron a dar aquí a Yemen y otros fueron a dar acá, a esta región más o menos. Se vinieron la gente de Nimrod, de aquellos tiempos de Cus, los etíopes. Bueno, en fin, aquí estaba diciendo que los caldeos eran de ahí, ese era el punto, ¿no? Los caldeos eran de lo que hoy es en el sur de Irak, que son etíopes. Hasta hoy en día en el sur de Irak hay gente que parece como etíopes, porque sí lo son los mismos de Cus. Son negros, pero no son como los demás de Irak. Son de los originales que había ahí. Pero lo que se estaba diciendo es que los astrólogos, los caldeos, eran lo que hoy serían etíopes. Y ellos estaban dilatándose porque en realidad no sabían lo que estaban haciendo. Esta gente de los brujos sí tienen un poder a la mano izquierda, pero ellos trabajan con los demonios. Que la brujería es prohibida para los israelitas aparte. Pero los demonios no les estaban ayudando en esta situación. Porque ni siquiera se acordaba del sueño, esa es la cosa. Ni siquiera se acordaba del sueño. Y lo que ellos están diciendo, pues, ¿quién va a pedir que le adivines si se te olvidó el sueño? ¿Cómo vamos a interpretar un sueño que ni siquiera lo sabemos? Y estaba medio canijo porque los iba a matar y los iba a hacer un muladar, una bola de mierda, ¿no? Que dice que sus casas las iba a hacer una bola de mierda. Pero vamos a continuar, acabar de leer. Y luego seguimos con el análisis. No es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, ya encontré la escritura que les estaba diciendo de donde dice compara a los hijos de Israel con los hijos de Etiopía. Vamos 9, que dice hijos de Israel. El reino de Israel son, primero para empezar, es el reino de los indígenas y los latinos. No me sois vosotros como los hijos etíopes, dice Yahweh. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir los arameos. O sea que está hablando de gente que está migrando. No está hablando de la apariencia física. Los que se dicen tener 100% verdad no lo tienen. Este es otro ejemplo. No está hablando de apariencia física, está hablando de migración. Está hablando que la gente, los hijos de Israel, que son las 10 tribus perdidas, son similares a los etíopes en la forma que migraron. Y ya como ya les dije, hasta en la forma como salieron de sus tierras es casi igual. Y también dice que hubo una migración de Israel a la tierra de Egipto, y hubo una migración de los filisteos de Caftor. Pero ustedes no sé si sabían que los filisteos que fueron a dar acá, que era parte de Egipto, fueron a dar aquí este terreno. Y los filisteos eran de acá, lo que es Caftor es esta isla de aquí.
Y esta isla fue poblada por los egipcios en el tiempo de... ¿Qué año sería? Como 1700 hasta 1800. En los tiempos que los israelitas empezaban a llegar. Los egipcios poblaron esto, al igual que algunos israelitas. Unos israelitas se fueron también para acá y después se fueron para Grecia e Italia. Y como les dije, después de que David empezó a atacar a los edomitas también vinieron para estas tierras. Pero ya después, hasta el año 1000 y para adelante, antes de Cristo. Pero los egipcios y los israelitas que vivían juntos en un tiempo, porque la esclavitud pesada en Egipto no empezó hasta los últimos años antes del Éxodo. Al principio no eran como una clase, una gente de segunda clase, pero no eran esclavos, así como esclavitud pesada, no. Entonces ellos también se fueron para acá y hubo varios volcanes. Por la misma razón que se fueron los hijos de Jafet, de lo que es Grecia y esta área. Toda esta área fue abandonada por un volcán que estalló por aquí, el de Santorini. No, se me hace que no sé cuál es. Santorini, este volcán estalló dos veces. Una vez fue en el tiempo de Abraham, que causó una hambruna, y la otra vez fue en el tiempo de José, que también causó una hambruna. Y las dos veces que estalló, y creo que una tercera vez antes del Éxodo. Dicen que posiblemente muchos de las cosas que pasaron en el Éxodo tuvieron que ver con ese volcán. Entonces la primera vez que estalló causó la migración de los hijos de Jafet. Primero hicieron un reino por aquí, y luego se fueron para acá, el reino de los medos, y después fueron migrando por aquí y fueron a dar hasta acá, estas islas de por acá. Pero la razón que migró los filisteos, después de que se fueron los hijos de Jafet, se movieron aquí los hijos de Mizraim, que es Egipto, y los hijos de Israel, los israelitas, que después se fueron para acá y formaron Esparta y los troyanos y todo eso. Y también los que iniciaron a Roma. Los hijos de Caftor se mudaron aquí durante el Éxodo. Durante el Éxodo estalló otra vez el volcán y se fueron para acá. Se tuvieron que mudar para este terreno. Entonces, no está muy lejos de Jerusalén. Entonces, como ellos se consideraban esclavos que se les escaparon a los egipcios, se peleaban entre sí. Pero ellos originalmente son de Caftor, como dice aquí en Amós. Entonces está hablando de migraciones, no está hablando de apariencia física. Aquí dice que los filisteos son de Caftor, y que Israel en un tiempo vivía en Egipto y salió de Egipto. Y luego este es otro. Por aquí hay una clave también de cuando habla de la tierra de Uz, que en realidad es la tierra de Edom. Pero está hablando de gente y de migraciones. Y los etíopes, como les digo, yo estaba mirando un documentario, porque se sabe que la gente de Cus son los etíopes, pero si ellos estaban acá, ¿cómo fueron a dar acá? Yo al principio yo me imaginaba que era cruzando por aquí, pero esto es un desierto muy, muy feo. Yo creo que se mueren si pasan por aquí. Entonces ya la arqueología ya la encontraron y fue similar a la migración de el reino de Israel. Las tribus perdidas escaparon de esta región de Irak por los ríos de Babilonia y se fueron por este mar, y ellos fueron por acá abajo y vinieron a dar acá al nuevo mundo.
Y los etíopes también usaron ese mismo método. Salieron por aquí y fueron a dar la vuelta por acá. Ya encontraron arqueología de barcos avanzados que en aquel tiempo en esta área no existían. Y los etíopes, ya hay una teoría que la apoya también la Biblia. Los etíopes fundaron toda esta región, incluyendo a Egipto. En un tiempo, o sea que los que controlaban Egipto eran Misraim, pero se peleaban entre los hijos de Cus y los hijos de Misraim, porque en la Biblia hay unos versos en Isaías de un tiempo donde otra vez los hijos de Cus controlaron a Egipto. O sea, se dice que hay una posibilidad que los hijos de Cus, los descendientes de Nimrod, que son los etíopes, ellos fueron los que fundaron toda esta región, Egipto y Etiopía. Ok, vamos a regresar a Daniel 2. Daniel 2. Esto nomás les está contando de cómo sucedió el sueño de Nabucodonosor. Y cuando empieza a hablar de la imagen, aquí está. Ok. Tú, oh rey, veías, aquí le está diciendo al rey lo que soñó, que se le había olvidado. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, que es esta imagen que está aquí, era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, como ya lo describió, ese es el imperio babilónico. Sus pechos y sus brazos de plata, que era el imperio de los medos y persas. Su vientre y sus muslos de bronce, que son los griegos. Sus piernas de hierro, que eran los romanos. Ahora que leamos el Daniel 7, se dan cuenta que este reino no se lo completó de describir a Daniel. Entonces tienen que complementar esta última bestia en el cuarto libro de Esdras. Estabas mirando aquí sus piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y parte de barro cocido. Entonces esta última bestia tiene fases. Tiene su fase de cuando es Roma y tiene su fase en lo que se llaman los dedos, los 10 dedos en los pies, que en realidad son como dos fases. Son las colonias, que eran 10 imperios, y como dice Daniel, de Daniel 7 y 8, que de esos 10 sale otro imperio. Entonces esa última bestia se acaba hasta el fin, cuando regresa el Mesías. Y estaba mirando que una piedra fue cortada, no con mano, hirió la imagen en sus pies de hierro. En sus pies de hierro, como les digo, son los imperios, de Europa y Estados Unidos. Entonces el Mesías regresa y ataca a estos imperios, los imperios que están aquí, que como les digo, muchos de estos imperios en realidad ya no tienen poder. Los que quedan son más o menos estos últimos de acá, y el Mesías ataca y destroza a estos imperios. Hirió la imagen y sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tomó de las eras del
verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedaran rostro alguno. Mas de la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte, que este monte es el reino de Dios, que se llenó que llenó toda la tierra. Tú, oh rey, eres, aquí le está explicando que él es el oro. Lo que me interesa es los dedos, ahorita va a llegar ahí. Es más, déjale esta chingadera aquí. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esta es la parte que quería entrar más en detalle. Aquí cuando dice que hacen alianzas humanas, las palabras hebreas está hablando de semilla o semen, que está hablando de alianzas familiares, o sea que las familias se mezclaban entre sí para tratar de unir estos imperios. Está hablando de los imperios, de estos imperios de aquí. Y la profecía de Daniel dice que ellos tratan de unirse, porque acá arriba dice que están divididos. ¿Dónde está? Será un reino dividido, igual que el cuarto libro de Esdras, que también dice lo mismo, que son, hablando de las 8 alas y las 3 cabezas, que las alas eran eran contrarias. Dicen que las alas eran contrarias y estaban variadas, estaban divididas. Aquí dice que estaban haciendo unas alianzas humanas, pero la palabra hebrea, que eran alianzas familiares, con genes, pues, que dice con semilla, en inglés dice. Correspondiendo a la posteridad. Posteridad. Eso corresponde a familia. Semen. El semen de un hombre. Y esto corrobora o la historia le da validez a esta profecía. Empezando con María Antonieta, que era de Austria. Todo tiene que ver con estos imperios. No estoy seguro si esa es la bandera del imperio, pero el imperio austrohúngaro. De ese imperio salió María Antonieta. Y ella trató de unir todos los imperios, todas las potencias edomitas. Las trató de unir con alianzas familiares. Ella tenía hijas y hijos y a todos los casaba con reyes, con tal de que todas las familias sean parientes, tengan parentesco. Y lo que resultó de esto es que en realidad sí, hasta hoy en día todas las potencias europeas, todos sus líderes son parientes. Tanto así que durante la Primera Guerra, los protagonistas de la guerra eran primos hermanos, y 2 de ellos, que eran contrarios, se parecían. Este señor, Jorge V,
y Nicolás de Rusia parecían hermanos y eran primos segundos. Y también Guillermo, el Kaiser Guillermo, también era de la misma familia. Incluso aquí les faltó mencionar que, pues claro, si estos eran del mismo linaje, de las mezclas que hizo esta señora, María Antonieta, claro que también el líder del Imperio Austrohúngaro también era pariente de ellos, ¿no? Tal vez no era primer primo, así como primo hermano, como se dice. Tal vez no era primo hermano, pero era pariente de estos. Lo que es el príncipe que mataron en la Primera Guerra Mundial, también era pariente de ellos. Todos eran... bueno, estos no eran Habsburgos, pero eran parientes más lejanos de los Habsburgos. Porque esta señora desciende de ese linaje. Que ese linaje originalmente, durante los tiempos medios, los Habsburgos eran negros. Y hay... aquí no lo enseñan, pero... en algún tiempo, como no sé exactamente qué fecha, pero como aquí en ese tiempo ya los Habsburgos fueron usurpados por edomitas, por gente blanca. Pero los originales Habsburgos eran negros y salió una imagen de Carlos V en Perú, donde sale como verdaderamente se parece, y es un negro. Carlos V. O sea que los negros reinaron en Europa y no, o sea, a la gente de a pie los esclavizaron inmediatamente, empezando en España. Pero a los reyes no los quitaron así de fácil. En Inglaterra, creo que hasta 1800 los edomitas pudieron usurpar eso. Y en Portugal también hasta 1800 y... en España tal vez un poco más pronto, pero Carlos V era negro. Los originales Habsburgos eran negros y en un tiempo los usurparon los Habsburgos y después ya eran edomitas, eran impostores. Pero de esta señora, ella casaba a toda su familia con todos los reyes de estos imperios, los 10, que son los 10. En Daniel 7 les dice cuernos, en Daniel 2 son los 10 deditos de los pies, ¿no? Son 10. Y en el cuarto libro de Esdras se describen como imperios menores y imperios mayores, 8 menores y 3 imperios más grandes, cabezas, que hace 11. Si los cuentan son 10 más Estados Unidos, y Daniel 8, 7 y 8 dice que son 10 cuernos, y de esos 10 sale uno más, que es 11, y ese se expande al pelear con 3 de estos 10, que es España, Francia e Inglaterra. Sí, pero ese verso requiere un poco más de detalle, porque si no van a entender lo que quisieron decir ahí con las alianzas humanas. Esta traducción no es muy buena, en realidad alianzas familiares, genéticas, pues. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso ya está hablando del Mesías. Y como les digo, ya aquí no es muy difícil de descifrar. Está hablando del monte, que está hablando del reino de Dios. Y que dice aquí: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Pues aquí ya no tiene mucha importancia lo que dice aquí.
Así es que vamos a ir ahora al libro de Daniel 7. Daniel 7. Aquí vamos a leerlo. Capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levanta. Aquí donde dice que este oso estaba alzado más de un lado que otro, está hablando del reino de los medos y los medos y los persas, que los persas en realidad eran más fuertes que los medos, y tenía 3 costillas, que son 3 regiones del mundo que ellos conquistaron. Aquí, ellos conquistaron 3 regiones. Conquistaron Lidia, que es de acá para el oeste de Turquía, que el imperio previo de los babilonios no incluía a Lidia. Y conquistaron Egipcio, que el imperio babilónico no incluía a Egipto. Y claro, conquistaron a Babilonia. Esos son los 3... las 3 costillas que tenía aquí el osito. Vamos a seguir. Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia. Como ustedes ya saben, esta bestia, la tercera, tenía 4 alas. Son los griegos, que cuando se murió Alejandro Magno se dividió el imperio en 4. Bueno, primero en 5 y después en 4. Estas son las 4 alas que menciona aquí en el libro de Daniel, profetizado mucho antes de que sucediera. Como le digo, en los años 500 antes de Cristo, y esto no sucedió hasta 330 antes de Cristo. Vamos a continuar. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno... Y ahora entra en la 4ª bestia, y no sé si se dan cuenta que estas bestias las describen en forma de alegórica, en forma de animales, y cuando llega esta bestia no la describe, no solo dice que es una bestia. O sea, una bestia es un poder, no quiere decir un animal. Este poder, este 4º poder, no lo compara a un animal. Solo dice que tiene una parte donde devora todo, cuando el imperio romano se expandía y devoraba a todos, hasta el imperio de Cartago, que era muy fuerte. Y dice que tenía 10 cuernos, y de ese cuerno salía otro, que son estos imperios que están aquí. 10 imperios, y de ese imperio sale Estados Unidos. Y dice que el cuerno pequeño, que es el cuerno que salía de estos 10, devoró a 3 de estos 10 cuernos, que es España, Francia, Inglaterra, que estos 3 imperios eran dueños de terrenos de lo que hoy es Estados Unidos. España tenía todo el oeste de Estados Unidos, Francia tenía
Luisiana e Inglaterra tenía pues todas las colonias en el este de Estados Unidos. Tuvo que derrotar a estos 3 cuernos para convertirse en una potencia. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. No sé si se dieron cuenta que habló que la cuarta bestia hablaba pendejadas, blasfemias. No sé dónde está. Aquí está. He aquí que este cuerno, que es Estados Unidos, tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas, hablaba pendejadas. Estados Unidos dicen que fueron a la luna, por ejemplo, y nunca fueron a la luna, y dicen que a Estados Unidos nadie le puede ganar, que es el imperio que nunca va a ser derrotado. Puras blasfemias dicen en Estados Unidos. Y no sé si se dieron cuenta, dice que tenía ojos como hombre. Y como yo ya hice el análisis de Ezequiel, cuando habla de el cuando habla de esta imagen que miró Ezequiel, del tetramorfos, y una de las descripciones que tiene, porque está en el libro de Ezequiel y también está en el libro de Apocalipsis, una de las descripciones que tiene de estos imperios, porque esos son imperios, mucha gente les pone explicaciones ridículas, está hablando de imperios, y una de las explicaciones que tiene es que los imperios tenían ojos como hombre, y aquí lo respalda, que está hablando de imperios y que tenían ojos o sea que está hablando de la gente que el imperio tiene, pues son hombres, no son ojos de hombres, y la gente que vive en el imperio pues habla pendejadas. De eso está hablando aquí. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y los libros fueron abiertos, y entonces yo miraba a causa del sonido de grandes palabras que hablaba el cuerno, hablando de Estados Unidos. Miraba que hasta que mataron a la bestia, Estados Unidos. O sea que otra palabra para poder es cuerno. Y bestia, está hablando de imperios, de poderes. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Con la guerra de la Tercera Guerra Mundial, que son con armas nucleares. Vamos a continuar aquí. También quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel. Como ustedes ya saben, está hablando del Mesías. El reino de Dios, que nunca es su reino uno que nunca será destruido, que es el reino de los israelitas, y el reino del Mesías, el reino de Dios. En medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Aquí en este verso donde pues habla de la cuarta bestia, de que será un cuarto reino, será diferente a todos los otros reinos. ¿Y por qué era diferente? Porque de todos los imperios, de estos imperios, todos tenían un rey. Todos tenían un rey y era lo que el rey decía. No había, como se llama, un tipo de democracia. Aunque la democracia se la inventaron acá, entre los griegos. Los griegos en sí, ellos no eran democráticos, ellos tenían reyes. Por ejemplo, Alejandro Magno, cuando su reino era uno, él era el rey. Y después que se dividieron en 4, no había democracia, había reyes. O sea, aunque ellos se los inventaron, no se practicaba ese tipo de democracia hasta Roma. Durante la República se usaba el Senado, por ejemplo, y no, o sea que aunque sí había un César, no era fácil hacer las cosas sin el Senado. Esa era una de las primeras razones por qué era diferente a los demás. Porque no era totalmente un rey nada más. Y la segunda razón es que Roma trataba de incluir a los que ellos conquistaban. Por lo menos para psicológicamente conquistarlos y hacerlos creer que ellos son parte del imperio. Y claro, con eso de votar también. Con eso de la democracia, los hacen sentir como que ellos son parte del imperio, aunque en realidad no lo son. Y como ven, describe muy bien que de ese imperio salieron 10 imperios más, que son los imperios coloniales. Y de esos imperios coloniales salió otro, que es Estados Unidos. Pues es muy claro lo que dice. Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso me olvidó aquí una cosa más. Y dicen que este último reino que es Estados Unidos, va a ser el que aflige más a los hijos, a los santos. Aquí dice los santos, que son los israelitas. Y en realidad, como les digo, este reino afligió a todos los israelitas, porque el imperio americano ataca a Latinoamérica. Pero el que afligió más fue a los negros, que es el reino de Judá. Y estos edomitas, que dice que pensarán en cambiar tiempos y leyes. Aunque ¿cómo se llama? El calendario hebreo en realidad fue cambiado por otras naciones y otros imperios, pero fue más a nivel local. Al nivel mundial, los que cambiaron los tiempos empezaron con los romanos. Ellos cambiaron el calendario y luego lo ajustaron en el tiempo del Renacimiento con los papas y el calendario juliano, creo. Este es lo que quiere decir que pensó en cambiar los tiempos. O sea, ya las leyes de Dios, que dice que el mes empieza con la nueva luna y luego pues nada más cuentas días y así el tipo de calendario que manda Dios ya lo cambiaron. Ahora es el calendario juliano. Y los hijos de Dios serán entregados a la mano de los edomitas hasta tiempos y medio tiempo, que es 3 y medio, como ya hice una lección en otro video. El 3 y medio es una metáfora que empezó en el tiempo de Elías, que hubo una sequía en el tiempo de Elías que duró 3 años y medio, que representa
La sequía y el agua representa la verdad y la sequía representa la falta de la verdad. O sea que los israelitas fueron entregados a los edomitas hasta que se supo la verdad. Ahora que ya se sabe la verdad, está a punto de liberarnos de las manos de los edomitas. Ok, dice aquí. Pero se sentará el juez y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Los edomitas van a ser destruidos y arruinados hasta el fin. A ver qué dice acá. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Aquí ya se acabó. Este verso dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos, los israelitas. Los santos del Altísimo son los israelitas, que eso está en el libro de los Salmos. Describe que los santos son los hijos de Israel, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Una cosa que no, como les digo aquí en Daniel 7:7, y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias. Ya les dije por qué era diferente. Y tenía 10 cuernos, y no describe qué animal representa, que es esta águila. Y esa última bestia no se describe hasta el cuarto libro de Esdras 11 y 12, que se le revela a Esdras. Y aquí dice en el 12, aquí dice: entonces me dijo, esta es la declaración de esta visión: el águila que viste salir de la mar es el reino que apareció a Daniel. Aquí dice Daniel 7:7. A Daniel tu hermano en visión, mas no le fue declarado, por tanto te lo declaro yo ahora. He aquí que vienen tiempos en que un reino se levantará sobre la tierra, el temor del cual será más terrible que todos los reinos que han sido antes de él. Y reinará en él 12 reyes, está hablando de los 12 césares, el uno tras otro, y aquí empieza a describir lo que son el reinado de los 12 césares, pero aquí en el verso 18 describe cómo cae Roma, y después de Roma siguen los 8 imperios y las 3 cabezas. Aquí dice, mira, dice que pasado el tiempo de aquel reino, que es cuando Roma cayó, nacerán grandes cuestiones y él estará en peligro de caer, que es la caída de Roma, mas no caerá, porque entonces antes será restaurado del todo durante el Renacimiento. Y aquí dice lo que pasa en el Renacimiento: más de las 8 plumas, después de que cae Roma, empiezan los 8 imperios menores. Más de las 8 plumas de debajo de las alas que viste estaban pegadas con sus alas. Esta es la declaración: en él se levantarán 8 reinos. Ahí está. Porque hay un grupo de israelitas que dice que estas alas está hablando de los césares de Roma.
Y aquí claramente dice que cae Roma y después siguen 8 reinos menores, cuyos tiempos serán cortos y los años apresurados, 2 de los cuales se perderán. Y aquí empieza a describir las Primera y la Segunda Guerra y cómo se perdieron unos imperios que ya nunca regresaron, el Imperio Austrohúngaro. Para eso, si quieren mirar el análisis, pueden mirar mi video de Rusia. Y después empieza a hablar de las 3 cabezas y cómo al principio se levanta Inglaterra para evitar la Segunda Guerra Mundial y cae Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo quedan las otras dos cabezas y se pelean entre sí, y la cabeza al lado derecho, que es Rusia, destroza al lado izquierdo, que es la Tercera Guerra Mundial. Y esos son los detalles que no están acá en el libro de Daniel de la Cuarta Bestia. Sí, es todo la explicación de esos misterios. Espero que hayan aprendido algo. Y por lo pronto es todo. Hasta luego.